La integridad. Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Autoexaminación. Preguntas introductorias. ¿Qué factores dictan nuestro comportamiento diario? ¿Es acaso nuestro comportamiento dependiente del lugar y la gente con la que nos encontramos? ¿Es nuestro comportamiento cuando estamos a solas un comportamiento recto? Si nuestro pastor tuviera la oportunidad de ver un video de nuestra vida diaria cuando nadie nos está viendo, ¿se sentirá orgulloso de nosotros? ¿Está Dios orgulloso de nuestra conducta en nuestro diario vivir? La tolerancia en la sociedad. Debido al liberalismo en nuestra sociedad, el sentimiento de culpa y remordimiento no son factores que determinan la conducta. Esto lo hemos visto en la aceptación de cosas tales como legalización del aborto, prostitución, pornografía, uso de sustancias controladas y matrimonio entre personas del mismo sexo. En todas las áreas somos bombardeados por este liberalismo, en nuestros trabajos, en la televisión, en el mundo de la política, en las escuelas y universidades. La tolerancia en la iglesia. Muchas iglesias hoy día están adoptando una conducta similar con el propósito de alcanzar a los perdidos. Sin embargo, la misma naturaleza del evangelio es ofensiva, ya que confronta a los pecadores con el pecado. Estas iglesias comprometen la palabra de Dios en vez de mantenerse firme en el evangelio, ofreciendo al mundo una versión suavizada del evangelio incapaz de efectuar cambio alguno. El resultado es que vivimos en una sociedad en donde la integridad en el ser humano no está siendo valorada ni promovida. ¿Qué es integridad, entonces? La palabra íntegro tiene sus raíces en el latín: íntegro, integrare, integravi, integratus. Significado: entero, completo, no carece de ninguna de sus partes. Integridad, analogía. Tenemos una manzana, la cual es íntegra, por donde quiera que la mire sigue siendo manzana. Pero si la comparamos con esta otra fruta, que es mitad manzana, mitad limón, no es íntegra. No se sabe si es manzana o si es limón. ¿Qué implica la palabra integridad? La palabra integridad implica en sí misma un sinnúmero de cosas. Un hombre o una mujer íntegro es honrado, honesto, recto, decente, honorable, sincero, franco, respetuoso, responsable, controlado emocionalmente, se respeta a sí mismo, es puntual, leal, disciplinado, congruente, firme. ¿Qué es un cristiano íntegro? Un cristiano íntegro es aquel que vive una vida en rectitud, basada en la palabra de Dios. Su corazón no está dividido, es completamente de Dios, no es mitad de Dios, mitad del mundo. No trata de amar al mundo y al Señor al mismo tiempo. Su mirada está puesta en el Señor y no está en el mundo. No compromete sus principios cristianos en base a la situación por la que está pasando. No tiene nada que temer ni nada que ocultar. Sus vidas son libros abiertos. Su luz son luz tanto en la calle como en su casa. Una persona que no vive pretendiendo ser lo que no es. Otra posible definición de integridad: la fuerza moral para hacer lo correcto delante de Dios, incluso aun cuando nadie nos está mirando. Conflicto. Agradar al mundo rara vez coincide con agradar a Dios. Integridad en la Biblia. Ejemplo de características de un hombre íntegro según la Biblia. Primera de Tito 6:8. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Características de un hombre íntegro: honesto, firme, respetuoso, con dominio propio, paciente, discreto, confiable, fiel, prudente, vive de acuerdo a los principios de Dios. Aquí podemos ver entonces las características expandidas con sus antónimos. Honesto, lo contrario de esto.
mentiroso, farsante, engañador, tramposo. Firme, lo contrario de esto. Inestable, indeciso. Fiel, contrario. Infiel, desleal. Respetuoso, lo contrario. Grosero, descortés, irrespetuoso. Con dominio propio, lo opuesto. Sin autocontrol, sin fuerza de voluntad. Paciente, lo opuesto. Impaciente, desesperado. Discreto, lo opuesto. Indiscreto, chismoso. Confiable, lo opuesto. No confiable, no fiable. Prudente, lo opuesto. Imprudente, insensato. Vive de acuerdo a los principios de Dios, lo opuesto. Rompe los principios de Dios por conveniencia. Si nos enfocamos primeramente en honestidad. Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Lo contrario de la honestidad sería la deshonestidad, la cual se asocia con la hipocresía, la corrupción, el delito y la falta de ética. Firmeza, estabilidad, constancia, seguridad. Quien demuestra firmeza no se rendirá ante la aparición de dificultades que amenazan con afectar su misión. Por el contrario, la firmeza otorga la constancia que se necesita para la búsqueda de metas propuestas. Respeto, comportamiento en el cual muestra consideración con alguien o algo. Es una cualidad en una persona cuando ésta hace una justa valoración de los demás. Esta consideración se puede ver a través de las palabras utilizadas al hablar, el tono de su voz, su forma de mirar, su forma de escuchar, etc. Dominio propio. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, a nuestras emociones. No permite que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Paciencia. Es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado a pesar de dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Discreción. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Es la práctica mediante la cual determinado tipo de información es mantenida en secreto o transmitida de manera prudente y cautelosa. ¿Cuáles son los beneficios de la integridad? Prosperidad. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Él reserva la prosperidad para los rectos. Protección. Proverbios 2:7. Él es escudo para los que andan en integridad. Proverbios 12:18. El hombre honrado quedará a salvo. El de mala conducta un día caerá. Dios promete ser escudo y protección y salvación para los íntegros. Tranquilidad. Proverbios 19. El que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza un día será descubierto. Favor y presencia de Dios. Salmo 16:3-4. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Bendición para nuestros hijos. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Oraciones contestadas. 1 de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos oídos al clamor de ellos. Analogía con una vasija. Aquí hubo una vasija entera, las diferentes áreas que la componen: firmeza, honestidad, confiabilidad, dominio propio. Todo lo que hablamos anteriormente. Todo hace que es una vasija íntegra. Pero ¿qué sucede? Si con que una se rompe, ya deja de ser íntegra y el agua se vacía su agua. Ejemplos de integridad en la Biblia. Abraham, dispuesto a matar a Isaac, puso su confianza en Dios. Fue íntegro, fue fiel a Dios. José rechaza a la esposa de Potifar, a pesar de que esta puede haberle hecho una buena oferta, una mujer hermosa quizás, él solo, pero él fue fiel a Dios.
El rey Nabucodonosor y amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, atados dentro del horno de fuego. Aquí podemos ver que ellos no quisieron prostrarse hasta la estatua de Nabucodonosor y fueron protegidos por Dios dentro del, del fuego, del horno de fuego. Job rehúsa maldecir a Dios. Sabemos que cuando estaba en la peor de sus peores momentos, él en realidad fue fiel a Dios, nunca lo maldijo, a pesar de que incluso su esposa le pidió que lo maldijera y muriera. Y por eso al final del libro él dice que solamente de oídos te había oído, ahora mis ojos te ven. Trampas que amenazan nuestra integridad. Hay una batalla entre el bien y el mal. Hay unas trampas que nos roban la integridad. Muchas trampas. Puede ser las redes sociales, los textos, lo que vemos en la televisión, relaciones en el trabajo que no son apropiadas, cosas que no debemos estar mirando, la trampa, el robo, que puede ser también no solamente algo físico, sino incluso en el área de los programas de computadora, la traición, la hipocresía, el chisme, la mentira en muchos aspectos, incluyendo en el área de taxes, etc. ¿De quién te rodeas? Te rodeas del que bebe, del que fuma, del que usa drogas, del que usa armas, del que ve cosas, pornografía, del que es infiel, del que le gusta el chisme, del que trabaja ilegalmente con el dinero. ¿Qué te está robando tu integridad? Usted decide qué camino tomar. Camino del centro, camino que nos lleva al Señor, que nos mantiene firme y nos mantiene viviendo una vida de integridad, siguiendo su palabra, o los caminos alternos que nos llevan a la perdición. ¿Pretendemos ser íntegros cuando nos conviene? ¿Es acaso nuestra integridad dependiente del lugar donde estamos? ¿De qué nos sirve que el mundo nos vea así si a los ojos de Dios estamos así? No se engañen, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. ¿Cómo mantenernos íntegros? ¿Qué dice la Biblia? Efesios 6:10-18. Por último, fortalézcase con el gran poder del Señor, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a la artimaña del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firme, ceñido con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Qué implica que nos mantengamos, que nos pongamos la armadura de Dios? Tenemos que reconocer que nuestra lucha no es simplemente con cosas terrenales, gente como nosotros, sino que luchamos contra espíritus malvados que tratan de imponer su autoridad y poder en el mundo actual. Por lo tanto, esta batalla no la podemos ganarla simplemente utilizando armas terrenales. Tenemos que encomendarnos a Dios en todo momento en oración para que Él nos dé las fuerzas necesarias para ganar esta batalla. ¿Cómo mantenernos íntegros? Pidiéndole al Señor en ayuno y oración fortaleza para mantenernos firmes ante la prueba, establecer límites, barreras de seguridad entre nosotros y las cosas que ponen nuestra integridad en riesgo, creando patrones de conducta que sean activados cuando estamos cerca a ser expuestos a situaciones que pueden poner en riesgo nuestra integridad. ¿Qué patrones de conducta podemos establecer para proteger nuestra integridad? Integridad, escoge tus amistades. Evitar amistades negativas, personas con vicios tales como droga, alcohol, pornografía, etc. Personas que promueven la infidelidad, personas que promueven la conducta corrupta, personas cuya manera de hablar, conversaciones y vocabulario es obsceno o degradante. Fidelidad a nuestra pareja. Evitar encuentros a solas con personas del sexo opuesto para almorzar, café, etc. No viajar solo con una persona del sexo opuesto. No tomar a una persona del sexo opuesto como confidente.
Estar consciente cuando una simple conversación, chat, text, etcétera, está pasando a otro nivel. Coqueteo, etcétera. Simplemente no iniciar una conversación con alguien del sexo opuesto que usted muy bien sabe que le va a traer problemas. Evitar mentir. Lucas 8:7. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Evitemos mentir para obtener beneficios tales como mejor puesto en el trabajo, más dinero en los taxes, beneficios médicos, escolares, ayuda de alimentos, etc. Evitar meterte en un problema. Una posición de liderazgo en la iglesia, etc. Integridad cybersex. Evitar visitar websites con contenido de índole sexual, imágenes, videos. Evitar entrar en una conversación con personas del otro sexo, las cuales se pueden tornar románticos de índole sexual, piropos, stickers románticos, etc. No hacer clic en pop-ups que nos presentan la oportunidad de conocer a alguien. Integridad en general. Para cada área que pueda poner nuestra integridad en riesgo, debemos establecer una serie de medidas o comportamientos que nos protejan de caer en las garras del enemigo. Pongamos barreras a aquello que pone nuestra integridad en riesgo. Cuando ponemos en riesgo nuestra integridad, las consecuencias pueden ser fatales. Divorcio, accidente, muerte relacionada al uso de alcohol, droga y alcohol. Conflictos que afectan a nuestros hijos, nuestras esposas. Pérdida del trabajo, la burla, pérdida de la salvación, la más importante de todas. Conclusión: al ser íntegro, los beneficios son muchos. Nuestro Padre Celestial está complacido, nuestras oraciones serán escuchadas, nuestra vida tomará un curso positivo, tendremos un matrimonio estable, nuestros hijos vivirán un ambiente de paz y tranquilidad, nuestra vida prosperará, etc. No perderemos nuestra salvación. No sea del montón, atrévete a marcar la diferencia. En vez de estar con el montón, busca la santidad en Jehová. Mantente conectado a Dios, leyendo su palabra, ayuno y oración. Fin.